Gotobun no Hanayome, The Quintessential Quintuplets, o Las Quintillizas como las conocemos en habla hispana, es un manga de romance y comedia escrito e ilustrado por Negi Haruba. Aunque a primera vista parecía ser un manga harem más del montón, terminó diferenciándose del resto y consolidando un fandom leal a nivel global. Además de tener un relativo éxito en ventas para su género en su momento, tuvo 2 temporadas y una película que terminó de adaptar el resto del manga. Sin embargo, este final no fue del agrado de muchos, llevando a algunos, asiáticos como siempre, a quemar sus tomos del manga solo porque no ganó su quintilliza favorita. En cambio, otros fans, en vez de hacer un berrinche sin sentido, se tomaron la molestia de sacar sus propias rutas con su quintilliza favorita, incluso llegando a publicar más de un capítulo, dándole así más trasfondo y consistencia a su propio desenlace. Y aquí es donde entra la inteligencia artificial. Como sabrán, la inteligencia artificial ha avanzado a pasos agigantados en los últimos años, y hoy en día, sus aplicaciones se extienden a diversos campos, desde la creación de textos, imágenes y recientemente en la clonación de voces, como la que están escuchando ahora mismo, siendo ChatGPT el más popular en lo primero. Por ello, en este video, vamos a explorar algunos finales generados por ChatGPT, una inteligencia artificial desarrollada por OpenAI, la cual genera textos de cualquier cosa que se le pregunte. Esto para ver qué tanta libertad creativa tiene esta IA en este campo, y si es que una inteligencia artificial es mejor escritor que un mangaka experimentado. Para esto, el único comando que se le dará es el de «Dame un final alternativo del manga Gotobun no Hanayome», ya que si soy más específico, estaría pidiéndole algo cada vez más y más personalizado, lo cual no es el propósito del vídeo. Habiendo dicho esto, vamos a empezar, pero no sin antes, aunque no lo crea necesario, alerta de spoiler. Pero ya me dirán ustedes quién se va a ver un vídeo de finales alternativos sin haber visto primero el final oficial del manga. En fin, empecemos de una vez, ¿les parece? Después de muchas idas y venidas, Futaro finalmente toma una decisión y elige a una de las quintillizas como su futura esposa. Sin embargo, en lugar de revelar quién es la elegida de inmediato, Futaro decide hacer algo diferente. En lugar de casarse con una sola hermana, propone una solución innovadora: casarse con las 5 quintillizas. Inicialmente, las quintillizas están sorprendidas por la propuesta, pero después de un tiempo, comienzan a considerar la idea. Aunque saben que será un desafío, también ven la oportunidad de construir un vínculo más fuerte entre ellas y Futaro. Juntas, deciden embarcarse en esta aventura única y comenzar una vida matrimonial polígama. La vida de casados se vuelve un poco caótica al principio, con las quintillizas tratando de encontrar su equilibrio y aprender a compartir su tiempo y afecto con Futaro. Sin embargo, con el tiempo, aprenden a cooperar y apoyarse mutuamente, y descubren que su amor por Futaro no se ve disminuido por su situación polígama. De hecho, su amor se fortalece a medida que comparten experiencias y desafíos juntos. A lo largo de los años, las quintillizas y Futaro forman una familia única y amorosa. Aprenden a superar los celos y las dudas, y se apoyan en los momentos difíciles. Juntos, enfrentan problemas y celebran alegrías, construyendo recuerdos y lazos que durarán toda la vida. Finalmente, se revela que Futaro y las quintillizas han tenido hijos, y cada uno de ellos tiene una personalidad y apariencia única, como una combinación de sus padres. La historia concluye con la feliz imagen de esta familia extraordinaria, llena de amor y felicidad, que demuestra que el verdadero vínculo no se trata de una elección individual, sino de la fuerza del amor compartido. Este final alternativo busca destacar la importancia del amor, la cooperación y la comprensión en las relaciones, desafiando las convenciones tradicionales y mostrando una forma diferente de encontrar la felicidad en una relación polígama. Después de mucho tiempo de reflexión, Futaro llega a una conclusión sorprendente. Decide no elegir a ninguna de las quintillizas como su esposa. En lugar de eso,
les propone a las 5 hermanas un nuevo tipo de relación basada en la amistad y la colaboración mutua. Las quintillizas, inicialmente desconcertadas por esta propuesta, deciden aceptarla y explorar esta nueva dinámica. Se dan cuenta de que han formado un vínculo especial con Futaro a lo largo de su tiempo juntos y que no quieren perder esa conexión, pero también reconocen que las rivalidades y competencias amorosas han causado tensiones en su relación. A medida que avanzan en esta relación no convencional, las quintillizas y Futaro se convierten en un equipo inseparable. Trabajan juntos para enfrentar los desafíos de la vida, apoyándose mutuamente en sus metas y sueños individuales. Futaro se convierte en un aliado incondicional para cada una de las quintillizas, brindándoles apoyo emocional y estímulo en todas las áreas de sus vidas. Con el tiempo, las quintillizas y Futaro se dan cuenta de que han creado un vínculo más fuerte y significativo que cualquier relación romántica. Aprenden que el amor no siempre tiene que ser romántico y que el verdadero vínculo se encuentra en la amistad, la confianza y el respeto mutuo. Juntos, se convierten en una familia elegida, construyendo recuerdos y experiencias compartidas que durarán toda la vida. El final concluye con una escena en la que las quintillizas y Futaro se reúnen en un lugar especial que solían frecuentar juntos. Rodeados de risas y alegría, se dan cuenta de que han encontrado la verdadera felicidad en su relación de amistad única y en la capacidad de apoyarse y cuidarse mutuamente. Este final alternativo busca subrayar la importancia de la amistad y el apoyo mutuo en las relaciones, desafiando la noción de que el amor romántico es el único camino hacia la felicidad. Destaca la idea de que las conexiones basadas en la amistad y la colaboración pueden ser igual de significativas y satisfactorias en la vida de las personas. Después de una intensa competencia por el amor de Futaro, las quintillizas deciden tomar un rumbo diferente. Llegan a la conclusión de que no necesitan depender de la aprobación o elección de un hombre para encontrar su propia felicidad y realización personal. En cambio, deciden embarcarse en un viaje de autodescubrimiento y empoderamiento individual. Cada una de las quintillizas se embarca en sus propias metas y aspiraciones, persiguiendo sus sueños con determinación. Se enfocan en sus estudios, carreras y pasiones personales, y encuentran éxito en diferentes campos. A medida que se destacan en sus respectivos caminos, también encuentran un nuevo sentido de confianza y autoestima. Futaro, en lugar de convertirse en una figura central en la vida de las quintillizas, se convierte en un amigo cercano y un apoyo emocional para todas ellas. Está ahí para alentarlas, celebrar sus éxitos y brindar consuelo en los momentos difíciles. Juntos, mantienen una relación sólida basada en la amistad y el apoyo mutuo. Con el tiempo, las quintillizas y Futaro se reúnen para compartir sus logros y experiencias de vida. Se dan cuenta de que han alcanzado la felicidad y la satisfacción personal al seguir sus propios caminos y desarrollarse como individuos. La competencia amorosa se transforma en una hermandad fuerte y una amistad duradera. El final concluye con una escena en la que las quintillizas y Futaro se encuentran en un lugar especial, donde celebran su amistad y el crecimiento que han experimentado juntos. Reconocen que el amor propio y la realización personal son esenciales para construir relaciones saludables y significativas con los demás. Este final alternativo pone énfasis en el empoderamiento individual y la importancia de encontrar la felicidad a través del autodescubrimiento y la consecución de metas personales. Destaca la idea de que las relaciones románticas no son la única fuente de satisfacción y que cada individuo tiene el poder de crear su propio camino hacia la felicidad y el éxito. Como pudieron apreciar, ChatGPT sí es capaz de generar finales alternativos. Sin embargo, para este caso particular, deja mucho que desear. Primeramente, ningún final se enfoca en alguna quintilliza en particular. Todos han hablado de ellas en general. Es más, ni siquiera se mencionan nombres además que el del Frutas. Y eso porque al final lo cambié para que la narración no suene tan genérica. En segundo lugar, la estructura y el desenlace son casi idénticos, especialmente en los dos últimos.
Lo único que se mantiene es la premisa principal de cada uno. Y finalmente, la linealidad. Ningún final involucra a otros personajes que no sean Futaro o las quintillizas. A eso añádenle la falta de profundidad en la historia. Tampoco hay subtramas ni giros de trama. Claro, que esto puede cambiar si le pides que se le agregue eso, pero este no es el caso. En conclusión, podemos decir que ChatGPT puede generarte finales alternativos en base a la premisa o sinopsis general del manga en cuestión, pero de momento, no es capaz de hacer una historia completa que sea del agrado de todos. Dicho esto, ¿qué final les gustó más? ¿Estás satisfecho con dicho final o le agregarías algo más? ¿Creen que ChatGPT evolucionará lo suficiente hasta llegar al punto de quitarle el trabajo a los mangakas? Háganmelo saber en la caja de comentarios. Ahora sí, espero que el vídeo haya sido de su agrado y ya nos veremos en el siguiente proyecto. Hasta entonces.